Bueno, nuestro grupo está conformado por Valery Cortés, Nina Pineda y Paula Quintero, y les vamos a hablar acerca de la neurotransmisión. Entonces, pues primero que todo tendremos unos conceptos generales. El primer concepto será el de la sinapsis. La sinapsis se refiere al mecanismo de comunicación entre dos o más neuronas con el fin de transmitir masivamente un impulso nervioso que estará destinado a coordinar una función en el organismo. Este intercambio de información se caracteriza por no establecer un contacto físico. ¿Qué es la neurotransmisión? La neurotransmisión es el proceso mediante el cual se liberan moléculas de señalización llamadas neurotransmisores. Esta se lleva a cabo en una sinapsis y se produce cuando se inicia un potencial de acción en la neurona presináptica. Ahora tendremos el concepto de neurotransmisor. Este es un mensajero químico que es liberado cuando el impulso nervioso está llevado hacia el axón para alcanzar una sinapsis. La sustancia es capaz de estimular o inhibir rápida o lentamente. Esta puede liberarse hacia la sangre para actuar sobre varias células y a distancia del sitio de liberación. Puede permitir facilitar o antagonizar los efectos de otros neurotransmisores. También tienen la capacidad de activar segundos mensajeros. Y pues finalmente tendremos el concepto de neuromodulador, los cuales son sustancias endógenas productos del metabolismo, que sin ser acumuladas y liberadas por terminales nerviosas actúan presinápticamente, modulando la síntesis y o liberación de un neurotransmisor. Bueno, ahora vamos a tener los pasos del proceso de la sinapsis y este va a comenzar con la síntesis del neurotransmisor por las neuronas presinápticas, que dependiendo de la naturaleza química del neurotransmisor, se puede sintetizar en el soma o en los terminales axónicos. Ya algunos pues se van a sintetizar directamente en las terminaciones nerviosas gracias a unas enzimas que van a ser sintetizadas en el soma. Seguidamente va a ocurrir el transporte de la neurotransmisión y después el almacenamiento del neurotransmisor en vesículas sinápticas. Cuando estos ya están en las vesículas, va a ocurrir después lo que es la liberación del neurotransmisor y esto ocurre cuando llega el potencial de acción al terminal nervioso de la neurona presináptica que va a abrir los canales de calcio y este ion activa la exocitosis, mediante la cual pues la membrana de la vesícula se desplaza hacia la membrana del axón y se fusiona con esta y vierte su contenido a lo que es el espacio de la hendidura sináptica. Seguidamente a esto, pues se va a generar una activación del receptor del neurotransmisor que está situado en la membrana neural de la neurona postsináptica y el receptor de los neurotransmisores es una estructura proteica que puede estar acoplada a un canal iónico o activa segundos mensajeros en el interior de la célula y van a desencadenar un mecanismo por la interacción del neurotransmisor receptor, generando un cambio en el potencial de membrana en la neurona postsináptica. Y por último, vamos a tener la inactivación del neurotransmisor, que lo vamos a hablar más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de los principales neurotransmisores. Entonces, en primer lugar, tenemos a la acetilcolina, que tiene naturaleza química de colinérgico. Su síntesis se hace a partir de la acetil-CoA con una colina por la acción de la enzima colina acetiltransferasa en el ciclo de Krebs. El almacenamiento y liberación se realizan en las vesículas sinápticas de botones axónicos, se almacenan las terminaciones nerviosas de las mismas y la liberación necesita de calcio extracelular. Los receptores son colinérgicos, tanto nicotínicos como muscarínicos. El mecanismo de acción es que ésta llega a los receptores en la placa motora del músculo y ahí ejerce su función. Y la finalización de la acción es la degradación enzimática por la acetilcolinesterasa. Se asocia a las patologías de Alzheimer, miastenia gravis y síndrome de Eaton-Lambert. En segundo lugar tendremos la dopamina. La naturaleza química de la misma es una amina biógena. Su síntesis se hace
a partir de la hidroxilación y descarboxilación del aminoácido tirosina. El almacenamiento y liberación están almacenadas formando un complejo con ATP. El aumento de calcio intracelular desencadena la secreción de dopamina por un mecanismo de exocitosis. Los receptores son D1, D2, D3, D4 y D5. El mecanismo de acción en el sistema nervioso central ejerce efectos sobre la conducta, control hormonal, y en el sistema nervioso periférico, control motor. La finalización de la acción, tres mecanismos no excluyentes entre sí: recaptación, transformación metabólica y finalmente la excreción renal. Se asocia a las patologías de Parkinson y esquizofrenia. También vamos a tener la adrenalina, que es su naturaleza química es una amina biógena y se sintetiza a partir de la hidroxilación y la descarboxilación del aminoácido tirosina. Ellos se van a almacenar en la médula suprarrenal en forma de gránulos y en el cerebro que contiene neuronas que secretan adrenalinas, que son las adrenérgicas. Vamos a tener que esta tiene receptores alfa 1 y 2 y beta 1 y 2. Y el mecanismo de acción es que los receptores adrenérgicos alfa generan una vasoconstricción cutánea y renal, y los receptores beta una vasodilatación del músculo liso. La finalización de la acción se hace mediante transformación metabólica, ya sea por desaminación, metilación y conjugación, por recaptación y excreción renal. Las patologías asociadas son el estrés y el estado de alerta. En el caso de la serotonina, vamos a tener que su naturaleza es una amina biógena. Su precursor es el triptofano 5-hidroxilasa descarboxilasa. Su almacenamiento va a ser en las terminaciones axónicas, en vesículas sinápticas, y sus receptores van a ser los 5-hidroxitriptamina, que vienen de la 1 a la 7. Unos van a ser inhibitorios y otros van a ser excitatorios. En el caso de los inhibitorios va a ser el 1 y el 5, y los excitatorios van a ser el 2, el 3, el 4, el 6 y el 7. Y estos están acoplados a proteína G, es decir, metabotrópicos. Su mecanismo de acción es en el ciclo del sueño y la vigilia, y ellos van a ser inhibidos por una aminooxidasas, que son enzimas que van a catalizar la oxidación y la degradación de este neurotransmisor. Ellas se asocian a patologías como es la encefalitis, los trastornos alimenticios, la depresión, variaciones en el estado del ánimo. También vamos a tener el neurotransmisor GABA, que es un aminoácido, y su síntesis es a partir de la descarboxilación del glutamato mediada por el glutamato de descarboxilasa. Se va a liberar por exocitosis y se almacena en vesículas presinápticas. Ellos tienen dos tipos de receptores, unos inotrópicos, que van a ser los GABA A y C, que están asociados a los canales de cloro, y los metabotrópicos, que son los GABA B, que se asocian a canales de calcio y potasio. En el caso de su mecanismo de acción, estos, cuando se libera las vesículas presinápticas y se unen a sus respectivos receptores, ellos van a producir una apertura de los canales de cloro, y dichos iones van a entrar al interior de la neurona postsináptica y esta se va a hiperpolarizar. Por lo tanto, pues se va a inhibir la capacidad de generar un potencial de acción. En el caso de la recaptación, de la finalización de acción, se hace por medio de la recaptación del mismo neurotransmisor por parte de los botones terminales de la neurona presináptica. Y si hay un exceso de este neurotransmisor, produce lo que es insomnio y autismo y esclerosis múltiple, y su deficiencia puede generar esquizofrenia, epilepsia, taquicardia, enfermedad de Huntington y neuralgia trigeminal. Bueno, continuando ahora con el ácido glutámico, tenemos que es un aminoácido. Su síntesis es a partir de la desaminación de la glutamina mediante la enzima glutaminasa, y el almacenamiento y liberación es a través de vesículas y se libera dependiendo del calcio. Cuanto a los receptores,
son NMDA, la AMPA, la kainato y la GPCR. Y el mecanismo de acción es que se unen los receptores abriendo canales de sodio y con eso permite la entrada de este a la célula. Y para la finalización de la acción, um, hay una absorción del glutamato a través del astrocito. Cuanto a las patologías asociadas, están el Parkinson, el Alzheimer, la depresión, el alcoholismo, la adicción y la epilepsia. Cuanto al óxido nítrico, uh, es un gas inorgánico. Su síntesis se da a partir de la arginina, catalizada por la óxido nítrico sintasa. No se almacena y se va liberando cuando se produce. El receptor principal es la guanelato ciclasa y se trata de un neurotransmisor central y periférico que produce vasodilatación y también relaja el músculo liso por el aumento de GMP cíclico. El óxido nítrico se descompone espontáneamente al reaccionar con el oxígeno y con eso produce óxidos de nitrógeno inactivos. Cuanto a las patologías, son las enfermedades neurodegenerativas. Ahora hablando de los mecanismos de eliminación que ya se mencionó más o menos al inicio, tenemos que una sinapsis, ella solo puede funcionar con eficacia si hay alguna manera de apagar la señal una vez que ya se envió. Entonces, la terminación de la señal permite a la célula postsináptica regresar a su potencial de reposo normal y con eso estará lista para recibir nuevas señales. Y para que eso se dé, el espacio sináptico debe estar limpio de neurotransmisor. Y para que eso pase, hay varias maneras de llegar a ese objetivo. Una de ellas es la recaptación, que es cuando la neurona presináptica, ella reabsorbe y eso se da por medio de proteínas de membrana que están en esa neurona y es el mecanismo más utilizado para terminar la acción de los neurotransmisores. También se puede dar a través de la degradación enzimática y eso se da a través de enzimas luego que el neurotransmisor ejerce su acción. Esas enzimas normalmente se encuentran localizadas cerca de la sinapsis. La otra forma sería también con la difusión hacia otro lado, que sería la distribución. Y ese mecanismo es el más utilizado en neuropéptidos. En algunos casos también se puede hacer uso de las células gliales, que también puede limpiar el neurotransmisor, pero esa, por ejemplo, no está en la figura que les mostramos. Y con eso podemos percibir que cualquier cosa que interfiera con los procesos que terminan la señal sináptica pueden tener importantes efectos fisiológicos. Por ejemplo, podemos hablar de los fármacos que interfieren con la recaptación del neurotransmisor serotonina en el cerebro humano, como por ejemplo los antidepresivos, como el Prozac. Muchas gracias.